Días, buenas tardes, buenas noches. Hola, compis, ¿cuánto tiempo? Buena, ¿Qué tal compis. estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Nos Jolines. vamos viendo, pero no aquí, ¿no? No en el programa. Eso es, eso es. Teníamos ganas, ¿no? Yo tenía ganas ya de encontrarnos aquí, en otro de los espacios que creamos. Ujú. Sí, sí, ya Totalmente, hace mucho tiempo. totalmente. Bueno, y saludamos también a los oyentes, a las oyentas. Y bueno, pues hoy estamos aquí con un tema que nos ha parecido interesante porque la verdad es que sale mucho en terapia, casi como un hilo conductor, ¿no? de muchos pacientes y también lo vemos en nosotros mismos y nosotras mismas, que es la parte autocrítica que tenemos, que es una parte de la personalidad que, bueno, en teoría trata de ayudarnos, ¿no? Como a ser mejores, etcétera, pero en ocasiones se puede convertir en un problema, ¿no? Porque esta voz crítica se convierte en una sobreexigencia, quizá hay miedo, culpa, una desvalorización y al final esta parte que se supone que es para ayudarnos a llevar una vida como más ordenada, a mejorarnos, empieza a minar nuestra autoestima, ¿no? Y nuestro bienestar interior. Porque quizá nos empezamos a tratar de una forma no muy amable, ¿no? Sin darnos cuenta. Y de repente venimos a terapia y sale todo esto, ¿no? De cómo se habla uno a uno mismo y vemos que es algo como muy rígido y estricto. Y bueno, pues este tema nos parece interesante. Compis, ¿qué pensáis sobre esta voz crítica interior? ¿Ves alguna diferencia entre, bueno, primero, cómo la identificamos? ¿Cómo lo veis? Ujú. Joan, ¿quieres empezar tú a responder? Vale, pues le arranco. Yo, como decía Inés, yo creo que es de los aspectos que puedo trabajar en casi todos los procesos que acompaño, ¿no? El cómo te tratas, cómo te hablas y sale muchísima voz crítica, una voz ahí exigente, ¿no? Que, como muy bien decía Inés, tiene una función, no es una parte de nosotros y todas las partes de nosotros quieren algo bueno para nosotros, o sea, están ahí para ayudarnos, eso no significa que siempre lo hagan, no, no significa que siempre nos estén ayudando. Y yo lo primero que suelo trabajar es lo que decías ahora, Inés, ¿no? De identificarla, ¿no? Entonces, porque nos pasamos todo el día hablándonos, ¿no? Todo el día nos estamos mandando mensajes y muchas veces lo hacemos en automático y a veces digo, ojo, es que me estoy sintiendo fatal, es que igual llevo un buen rato echándome la bronca a mí mismo, ¿no? Y no me estoy dando cuenta porque me has hecho no sé qué, nos has hecho no sé cuánto, nos has hecho tal, nos has hecho tal, 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 y estoy ahí, ¿no? Es mi ruido interior. Entonces, lo primero es sacarla fuera, ¿no? Darme cuenta de qué me estoy diciendo. Entonces, un ejercicio que les propongo muchas veces a las personas con las que trabajo es esta semana, ¿no? Hasta la siguiente sesión, ten un cuadernito o ten un notas en el móvil que mucha gente y a la que te identifiques alguna frase que te has dicho a ti mismo, apúntala, no la juzgues, no la valores, no digas nada, solo mira cómo te estás tratando, ¿no? Bueno, traen auténticas barbaridades, ¿eh? A veces las personas aquí nos tratamos a nosotros mismos como no dejaríamos a nadie que nos tratara, muchas veces, ¿no? Así que bueno, yo lo dejo aquí de momento, ya seguiré, te doy Tiene paso. mucha chicha, ¿no? Sí, tiene mucha chicha. Sí, es que podría, Tiene vamos, podría mucho. seguir, pero claro, vamos a ir a dar juego. Total, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Y un poco en la línea de lo que planteabas, Joan, para reconocer. Siempre planteo que esta es una tripulante del mismo bote, es una compañera socia o idealmente socia y tiendo a plantear que vean esta voz interior, una de estas voces narrativas que llamamos esta autoexigencia o hiperexigencia como una de sus manos y que se planteen en el área en que estemos trabajando, véase, pues, por ejemplo, ámbito académico o laboral, cómo está tratando esa mano, por ejemplo, la dominante, porque muchas veces tiene esa parte dominante, a la otra mano, simplemente. Y entonces normalmente hay un así o así o así, ¿no? Y entonces planteo, bueno, ¿y cómo es vivir con estas dos manos así de enfrentadas? Ya empezamos con esta idea del mismo bote, de socias. Si una parte se va a sentir bien, o en general una parte se va a sentir bien si la otra también, ¿no? Entonces comienzo haciendo esta metáfora y planteando un, una dinámica que me gusta mucho de Roberto Levis, que es un psicoterapeuta argentino, que denomina como el rol del asistente interior, ¿no?
de la o el asistente interior. Y es que me gusta mucho porque plantea el, bueno, vamos a ver si esta voz crítica o hiperexigente podemos transformarla en una asistente interior, es decir, algo más benévolo, más compasivo. Claro, yo cuando leía esto o lo escuchaba hace tiempo decía, bueno, pero ¿y esto cómo? Bueno, pues empezamos simplemente por frenar lo que estés haciendo. Además, os invito, compis, a que en voz de alguna paciente o paciente o en la vuestra, y también oyentes, cerréis los ojos si queréis y respondáis simplemente a la siguiente frase. En el área en que estéis, sea área laboral, sea área académica, la que queráis, familiar. Yo me exijo ser, que salga lo que salga, le deis la acogida. Quizá parece pues la mejor o el mejor alumno, el mejor hijo, la mejor amiga, etc. Esta sería una de las manos. Sin juzgarla, volvemos a hacer este ejercicio, a cerrar los ojos. Y entonces ahora os planteo que continuéis la siguiente frase. Y en cambio, cuando me exijo esto, me siento, quizá aquí la otra mano o esta otra parte nuestra puede aparecer, me siento inútil, fracasada, fea, incapaz, bueno, mucho más, ¿no? Esto es un inicio, así, por no ahondar más. Qué interesante, ¿no? Bueno. Yo me exijo ser, ¿no? Y me pregunto si esto está unido a nuestras creencias más nucleares, ¿no? Porque a veces a mí los pacientes me preguntan, vale, sí, la identificamos, pero ¿de dónde viene esto? ¿Está relacionado con alguna creencia? Entonces, cuando nos ponemos a indagar ahí un poquito, pues aparece la creencia de que uno tiene que ser perfecto, ¿no? O uno tiene que esforzarse en la vida. ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo hemos ido quizá adoptando, bueno, si lo veis relacionado con las creencias y de dónde ha salido todo esto? Yo creo que ha sido una manera de adaptarnos, ¿no? Al entorno donde hemos crecido y cuando somos pequeñitos, pues al final necesitamos pertenecer, ¿no? Necesitamos pertenecer a la familia, necesitamos pertenecer a nuestro círculo social y a veces sentimos que para ser merecedores de esa aceptación y de ese amor, pues tenemos que ser perfectos, o tenemos que complacer, o tenemos que esforzarnos mucho porque es lo que sentimos, que eso que primero se nos pide de fuera, aunque lo sentimos, percibimos, que se nos pide eso, pues poco a poco lo vamos convirtiendo en voz interna, ¿no? O sea, es como, yo lo veo así, como algo que primero vino del exterior o como yo interpreté lo que se me exigía a mí o lo que se me pedía, pues esa voz interna lo que trata es de que yo cumpla eso. Y es verdad que, como decía muy bien Susana, esa parte, si es solo una parte de nosotros que la utilizamos cuando queremos, pues nos puede dar mucha información o nos puede ayudar. Cuando toma el control, si esa parte toma el control, pues claro, no está teniendo en cuenta otros aspectos, ¿no? Cómo me siento cuando me exijo esto, si, oye, igual ahora estaba más triste y necesitaba bajar el ritmo y no hacía falta estar, ¿no? Como no está teniendo en cuenta otros factores, porque solo le preocupa que tú consigas o que tú te adaptes o que lo hagas de esa mejor forma, ¿no? Yo cuento un ejemplo también con eso de la voz crítica y qué función tiene, ¿no? Entonces esa voz crítica muchas veces pues es resolutiva, quiere solucionar las cosas ya, quiere que lo consigas en ese momento, que no vuelva a pasar aquello que ha pasado, ¿no? Muchas veces aquí en sesión, como suelo tener una taza como esta al lado, ¿no? Les digo, ¿no? a las personas con las que trabajo, digo, si yo ahora tirara esta taza al suelo, ¿no? Y se rompiera, si yo me trato desde una voz crítica, pues me digo, es que estoy tonto. Ya está, siempre igual. O sea, eres incapaz de tener una taza cerca cuando estás haciendo sesiones. Se acabó. Nunca más una taza a tu lado, Joan, porque eres un desastre, ¿no? Entonces, yo eso es un discurso que no hace tanto me podría haber dicho a mí mismo, ¿no? Entonces, claro, si yo no vuelvo a tener una taza a mi lado, problema resuelto. O sea, yo no voy a tirar nunca más una taza. Me la quita. Ahora hay otra parte de mí pues que eso se siente no válido, no eres capaz ni tan siquiera de tener una taza mientras estás haciendo sesiones, ¿no? Entonces el trabajo muchas veces, porque en esta situación en realidad no es útil esa voz crítica, porque las consecuencias no han sido tan graves, no estaba mi vida en juego, ¿no? Es una taza, no la tiro todos los días, la tiro un día, pero hay muchos días que no la tiro, ¿no? Entonces ahí me va a servir mucho más una voz amable, ¿no? Una voz cariñosa que me diga, bueno, pues has cometido un error, se ha roto la taza, tienes ahí una escoba, lo puedes recoger, puedo buscar soluciones, oye, pon la taza un poquito más para adelante, que así la vas a ver más, no te la dejes tan al lado, ¿no? Como buscar otras formas
de acogerme, ¿no? Y luego, en cambio, hay otras situaciones donde sí es válida, ¿no? Yo siempre digo que esa voz crítica, ese padre crítico, es útil cuando tu vida está en juego, en situaciones de supervivencia, ¿no? Ahí hay que ser resolutivo, ¿no? Hay que ser... Yo, mis hijas están a punto de cruzar un semáforo en rojo, yo veo que viene un coche, ¡quietas ahí paradas ahora mismo! Les gritas, ¿no? Les haces un algo crítico para que funcione en ese instante. Muy interesante todo esto, ¿no? Y en esta voz crítica que mencionabas, ¿no? De que uno se dice así, ojo, es que soy tonto, ojo, es que no valgo, ¿no? A veces nos ponemos esas etiquetas y así a modo anecdótico, yo recuerdo que un profesor nuestro que hemos tenido hace ya tiempo, bueno, tú no tanto, Susana María Salvador, lo tienes más reciente. Bueno, pues en una sesión que tuvimos, que era una sesión en vivo, pero que formaba parte de la formación, pues bueno, había un alumno que se estaba diciendo en alto todas estas cosas, ¿no? Es que mira que soy idiota, es que no valgo, es que, joder, ya meto la pata otra vez, ¿no? Y le hice una pregunta muy interesante para ver un poco el origen de todo esto, ¿no? Se quedó así parado, le miró a los ojos y le dijo, ¿quién te ha criticado a ti tanto? ¿Dónde te has sentido tú tan criticado? Para que tú te critiques de la misma manera a ti mismo. Y le explicó que como uno percibe que le ha tratado el entorno, sobre todo cuando era pequeñito, hasta la adolescencia, es como uno se trata a sí mismo. Totalmente. De hecho, creo que era Eric Berne, esto, oyentes, podéis comprobarlo, ¿no? Decía algo así como los diferentes estados del yo, las diferentes narrativas que tenemos. Y aquí además invitamos a oyentes y oyentas a volver a ver el programa que hicimos sobre el pan, ¿no? Los estados del yo, diferentes voces internas que ya grabamos hace tiempo. Entonces, bueno, esta voz de la que estamos hablando, más exigente, que podría corresponder a esta parte de padre crítico, pero cualquiera de las voces, no dejan de ser un estado. El individuo o las personas sentimos, pensamos, actuamos, hablamos, respondemos como lo han hecho nuestros padres, madres, entorno cuando éramos pequeñas. Entonces, esa frase de Mario Salvador, que la llevamos mucho también a terapia e invito a quien nos escuche a que pueda trabajarlo en un ámbito seguro, no solas ni solos, en cuanto a, bueno, ¿a dónde te lleva esto? Y aparece una pequeña o un pequeño, pues que tuvo que adaptarse, como decías, Joan, porque lo más potente que tenemos, y siempre tengo la imagen de los perrillos, ¿no? Cuando pues sus dueños, dueñas los maltratan o les dicen no sé qué y vuelven ahí. Bueno, pues nosotros como humanos somos muchísimo más, ¿no? Lo más potente que tenemos es esa fidelidad a mamá y papá. Y es que sin ellos no podríamos haber existido. Por tanto, ¿cómo no vamos a interiorizar todas estas voces que, como decías también, Joan, pues han sido positivas en algún momento? ¿Qué pasa? Que es que las interiorizamos sin ningún tipo de herramientas ni ningún tipo de criba, porque para mamá y papá eran reales y fueron útiles. Eso no significa que en una situación diferente para nosotros, ahora soy adulta, estoy haciendo una terapia con alguien, tengo aquí una taza, tengo otras herramientas como para que la taza no se caiga. Entonces puedo prever, por ejemplo, o puedo recogerlo, o puedo también considerar que no va a haber nadie en mi entorno que me castigue porque se caiga una taza. Por lo tanto, puedo modelar mi situación porque no estoy en la anterior. Algo ahí muy útil también es, bueno, ¿dónde estamos ahora? Descríbeme todo lo que estás viendo. ¿Qué tiene que ver con ese pasado de esa niña que estaba sintiendo todo esto? ¿No? Para no hacernos ese tirachinas al revés, ¿no? Que nos lleva al pasado. Claro, y en ese ejercicio tan bonito, ¿no? De descubrir lo que hemos ido interiorizando, también podemos tomar cierta distancia y darnos cuenta de cosas que quizás no son nuestras, que hemos absorbido del entorno, pero que no nos pertenecen. Y aquí la belleza del ejercicio terapéutico de poder devolverlas al universo o al entorno escolar que hemos tenido de bullying o a lo que sea, ¿no? El poder tomar distancia y darnos permiso para ser quien queremos ser, quitándonos esas etiquetas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer en terapia el ejercicio de devolver etiquetas al universo, físicamente, vamos. Es como muy liberador, ¿no? Y ahí estamos trabajando mucho esta parte crítica, ¿no? Y como decíais, pues acariciándola y convirtiéndola en algo más nutritivo y constructivo, ¿no?
Ujú, Muchas de las creencias limitantes, ¿no?, que tenemos, que luego las transformamos en esa voz crítica, que como decíais muy bien, son voces de fuera, ¿no? A mí también me gusta mucho preguntarlo, a veces cuando se nota ahí que es como algo muy incorporado, ¿de quién es esa voz? Y también ujú, viene así, ¿no? Es que no es tuya, ¿no? A veces digo, es que no es tuya. ¿De quién es? ¿No? Y digo, a buscar, ¿quién te decía eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Alguna ujú, vez, ¿no? Que no seas capaz, o que eres no sé qué, o que eres no sé cuántos. Y Es ujú. me increíble. acaban encontrando, ¿no? Ah, pues sí, mi madre siempre me ha visto así, o mi padre siempre... Eso es. Eso todo es. Y eso, además ¿no? sin polarizarlo, ¿no? Porque hay una parte aquí, yo siempre pongo la imagen de los tres, ¿no? Las tres veces hemos compartido esta gran película de Alicia en el País de las Maravillas y pongo el ejemplo de esta reina de corazones que era, pues, no solamente era crítica, sino que era perseguidora, porque hay una parte de autoridad, de orden y mando que, bueno, fue aquella voz, pero decido yo cogerla y decido yo cogerla porque nos puede dictar una cierta norma, una cierta ética o valor. Ahora, si llevamos a esa parte perseguidora, indudablemente ya hay conductas que se infravaloran, ¿no? Se castiga sin piedad, se persigue. Y además en coalición con una parte más nutritiva, que siempre asemejo a Wendy en la película de Peter Pan, ¿no? Desde la protección, el cuidado, no el extremo salvador que haga dependiente ni limite, ahora sí desde el apoyo, desde la seguridad, ¿no? La mano tendida. Claro. Sí, para mí Ujú. la clave y lo que ha faltado muchas veces en esas voces de fuera cuando hacían, ¿no?, esos comentarios es confianza, ¿no? Es como que muchas veces ha habido proyecciones, pues es que esto no lo vas a conseguir, ¿no? Porque no Ujú, confío, porque no estoy pudiendo ver tu potencial, etcétera, ¿no? Entonces, a mí un ejercicio que sí me gusta una vez identificar esos mensajes, a ver todo lo que te has dicho, ¿no? A ver, ¿cómo te lo puedes decir de otra forma si confiaras en ti? Entonces, como transfórmalo esa frase, porque además es algo que a la que empiezas a darte cuenta que te lo estás diciendo, es fácil de ir transformando, ¿no? Es decir, lo tienes que hacer desde una manera consciente primero, pero poco a poco vas trabajando. Pues mira, esto mismo que me lo he dicho de esta, no voy a ser capaz de conseguir un trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo me digo esto es, bueno, hoy no me siento capaz de conseguir un trabajo, ¿no? Pero me siento capaz de enviar currículums, de poner mi... Pues hago esto. Ya estoy en fase de entrevistas, ¿no? Como poder ir ahí paso a ujú, paso y confío en mí que voy a ser capaz del siguiente paso. Cuando no me sienta capaz de algo, pues le ponemos un límite temporal. No me siento capaz de esto hoy. Es distinto a yo no soy capaz de, ¿no? O yo no voy a poder, o yo no voy a hacer, que eso son creencias limitantes que muchas veces, pues que desde el miedo nos las han proyectado, ¿no?, sobre nosotros. Ujú. ujú. Bueno, yo os iba a preguntar, pues así sí, podíamos ver algunos tips sobre cómo gestionar esta voz crítica, pero yo creo que más o menos ya lo hemos ido abordando, ¿no? ¿Habría alguna cosita más que os gustaría añadir respecto a cómo gestionar todo esto? Que a veces se puede convertir en una verdadera lucha, ¿no? Una lucha con uno mismo, ¿no? Esto yo lo digo Sí, mucho también en sesión, ¿no? Estás en lucha contigo mismo, ¿no? sí, yo añadiría claro, hay veces que desde estos mensajes que escuchamos también desde el buenismo o desde el mundo más wonderful, que no deja de ser positivo, ahora no deja de potenciar únicamente una parte y nos vamos al polo opuesto, ¿no? O estamos en hiperexigencia o hipercrítica o nos vamos a ese buenismo. Entonces, veo muy interesante en la línea de lo que iba comentando, este ejercicio de este psicoterapeuta argentino, él plantea precisamente la escucha de ambas voces. Si ya nos hemos reconocido en qué me exijo yo y cómo me siento cuando estoy en esa exigencia, para mí el siguiente paso estaría en, vale, vamos a convertirnos en esa voz hiperexigente que te pide que hagas, ¿no? Y vamos a preguntarle cuál es la meta. Ahora que tienes, cuál es tu meta, ¿no? Alcanzar, por ejemplo, ese trabajo. O en cuanto a un hábito de estudio, ¿cómo te estás pidiendo esto? Imagina cómo te hablas textualmente. Y además le pedimos ahí a la persona, ¿no? Igual aparece un, venga, que te he dicho ya que tienes que ser perfecta, eres una estúpida si no lo haces tú misma, Venga, pues ahora vamos a transformarnos en la otra parte, en tu parte exigida. Esta parte que realmente es la que ejecuta, es la parte que va a ejecutar, ¿no? Porque sin una no tendríamos la otra. Entonces, ¿cómo se siente esta parte con el trato de la parte exigida? ¿Te parece que podría alcanzar la meta si te pide de esta manera, por ejemplo? Y ahora desde ahí invito incluso a las personas que están haciendo este ejercicio a que analicen ahora la meta que te estás pidiendo a ti misma y que te pide la parte exigente.
si coincide, y aquí volvemos a esto de las voces, con lo que realmente quieres para ti misma. Quizá ya no es conseguir hoy el trabajo, sino, bueno, conseguir un trabajo, pero ya no hoy. Y además esto sale del propio paciente o de nosotras mismas, ¿no? Y en terapia al final analizamos que la parte exigente pues se va autorregulando, heterorregulando, ¿no? Ya no es la nota más alta, ya no es el mejor trabajo, sino igual ir matizándolo, ¿no? Y para terminar, igual podría ser útil preguntarte también, pues, ¿cómo te gustaría, ¿no? que te tratase esta parte hiperexigente para realizar la propia meta? Interesante. Yo solo añadir un pequeño tip que sí utilizo yo, y también animo mucho, es que le podemos poner límites, ¿no? Que le podemos, o sea, que como es una parte de nosotros, pues tiene que haber otra, que es la que tenga el control, que vea si en este momento ahora me está viniendo bien, ¿no? Si me estoy aquí criticando, si me estoy machacando, si me estoy diciendo cosas, pues... Y yo siempre animo que se le pongan límites desde el agradecimiento, ¿no? Porque al final su intención es buena, viene para algo, está queriendo algo, ¿no? Algo bueno para ti. Pues igual tú ves que en ese momento no es lo que necesitas. Decir, bueno, gracias por haber venido, voz crítica. Veo que quieres lo mejor para mí, lo tengo en cuenta, pero ahora necesito más proyectar desde la confianza. O necesito más proyectar otra cosa. Voy a llamar a esta otra parte de mí, ¿no? Pero desde decirlo desde el, gracias, veo lo que quieres, ves que quiere que yo consiga esto, veo que quieres que me vaya mejor, veo que quieres que no tire más tazas, lo veo, gracias. Ahora esto lo voy a trabajar desde ahí, ¿no? Puedes tomarte unas vacaciones. Eso es. Yo te llamo cuando... Y hemos empezado así. ¿Qué tienes que decir a esa voz? Joan, hemos empezado el programa, de hecho, así los tres. Oye, que hace mucho tiempo que no grabamos. Bueno, no pasa nada. Si no nos sentimos cómodos, lo paramos o lo regrabamos. Que sepáis, que nos ocurre a nosotros también. Claro, claro. La perfección no existe. Esto de darle las gracias a la parte crítica es algo que a mí también me gusta mucho hacer, ¿no? Agradecerle todo lo que ha intentado hacer por nosotros, ¿no? Y seguramente es una parte que está bastante cansada, ¿no? Entonces, desde un estado del yo más adulto, que sea este estado el que diga, a partir de ahora yo te lo agradezco, pero ahora me voy a ocupar yo. Ahora voy a ser yo quien tenga el poder directivo de lo que me sucede. Y yo te agradezco que a lo mejor yo no he estado tan presente y por eso has tenido que venir tú a poner reglas, pero ahora te doy permiso para que te vayas a echar la siesta. ¿Sí? Totalmente. Es interesante. Muy bien. El buen trato, muy bien. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias. Y nada, que nos vemos pronto, ¿sí? A ver si cogemos ahí ritmo. Claro. Muy bien. Bueno, un placer. Un abracito. Chao. Nos vemos, oyentes. Chao.